Vamos a ir leyendo el enunciado. Este sería el tema 2, que era el de los vencimientos. Bueno, una compañía nos pide diseñar un sistema que permita administrar las auditorías que son llevadas a cabo en ella. Para ello, no se conoce, para lo que no conocen el tema, cuando se hace una auditoría en una compañía o cualquier otra entidad auditable, se revisan todos los sistemas y procesos y a partir de los defectos, problemas o detalles que se encuentran, se generan observaciones sobre las que luego se toman acciones correctivas. ¿Saben lo que es una auditoría? ¿Alguna vez leyeron o estuvieron cerca de lo que es una auditoría? ¿Les tocó vivirla? No, vivirla no, pero bueno, básicamente es cuando se hace un control sobre algo, por lo general son los gastos que hay sobre algo, este, como una rendición de cuentas. Sí, más o menos. Eso sería en un consorcio, por una auditoría contable. Pero imaginémonos, vamos a una empresa de software, por ejemplo, que tiene determinados procesos para crear su sistema. Por ejemplo, todos los desarrollos tienen que estar estimados. Los desarrollos tienen que, una vez que se desarrollaron, ser revisados por un compañero. Todos los desarrollos deben estar terminados al momento de sacar la versión. Y además, ¿qué tienen? Tienen Windows, tienen la base de datos. Y esa compañía tiene diferentes áreas. Por ejemplo, el área de desarrollo es una, el área de testing es otra, el área de IT es otra área, todo dentro de la misma compañía. Entonces, viene una auditoría externa, por ejemplo, de software legal. Y va y revisa todo el área de desarrollo y detecta que está todo bien, que los Windows son originales, que las herramientas que usan son originales. Ahora va a la parte de la parte de ventas, por ejemplo, y detecta que, por ejemplo, se tienen el Photoshop trucho. Entonces, ¿qué hacen? Le hacen una observación y le dicen, te encontramos que tenés yo como consultora externa llamada Juancito te audita, encuentro que vos tenés el Photoshop trucho. Y bueno, te dice, bueno, dame un mes y ya me compro la licencia. Bueno, se genera un compromiso que dice, de acá a un mes se va a generar la licencia. O sea, va a ir y van a comprar la licencia. Ahora viene una auditoría, que puede ser una auditoría interna, y va al área de desarrollo y empieza a mirar. Bueno, a ver, de todos los desarrollos que se hacen, ¿todos están estimados? No, algunos no. Cuando sale la versión, todos los puntos que están, ¿se verificó que estén todos terminados? No, algunos no. Bueno, te voy a generar dos observaciones. Una observación que diga que no estimás todo el trabajo que tenés para hacer antes de empezar a hacerlo. Y la otra observación es que no verificás que todo esté terminado al momento de sacar la versión. Entonces, ahí son dos observaciones. Fíjense que ahí tenemos las observaciones sobre procesos de un área, que es el área de desarrollo, y tenemos observaciones sobre sistemas de otra área, que es el área de ventas. Y fíjense, la observación puede ser externa o interna, ambas tienen un compromiso, y ambas tienen algo a lo que se le levantó la observación. No se le levanta la observación al área, se le levanta la observación al proceso de desarrollo, al Photoshop que lo tiene vencido. ¿Se entiende? No es que se le hace la auditoría, la observación es al área, se le hace la observación al proceso o al sistema. Esta compañía se divide en áreas y estas áreas son las que se auditan. Que una área sea auditable, por decirlo así, no quiere decir que tenga que implementar una interfaz. Eso fue un error que vi que algunos lo hicieron, que es hacer que área sea auditable. Y lo mismo con lo que sigue. Nos indican que cada área, de la cual se conoce el nombre y la cantidad de empleados, y quién es su responsable, puede tener muchas observaciones. Estas observaciones pueden ser internas o externas. Todas son expirables. Tienen una fecha de vencimiento que depende del tipo de observación.
y tienen un título, el auditor que hizo la observación de la fecha de alta y la descripción que indica de manera textual las deficiencias encontradas. Bueno, acá hay otro error común. Que diga que son expirables no quiere decir que hay una interfaz expirable explícitamente. Ahora cuando vayamos al UML vamos a ver el porqué de esto. ¿Por qué no hay una interfaz acá, por más que diga expirables? Las observaciones internas tienen la particularidad de que pueden estar en revisión, mientras que las observaciones externas no tienen este estado, pero necesitan registrar el nombre de la consultora que informó el problema. Cada observación se realiza o sobre un sistema o sobre un proceso. Ambos son elementos auditables y de cada elemento auditable debemos conocer su nivel de criticidad. Bueno, acá ahora vamos a ver si hay una interfaz. Ahora vamos a ver el por qué. Porque acá sí y acá no. Cada observación registra al menos un compromiso para darle solución. Cada compromiso tiene una descripción que indica textualmente las acciones a realizar y una fecha para la cual se estima su cumplimiento. De los sistemas conocemos su nombre y si posee o no datos del cliente y cantidad de usuarios. De los procesos conocemos su código, cantidad de actividades que tiene y si el proceso impacta o no en los clientes y si afecta o no al patrimonio de la compañía. Por ejemplo, el proceso de ventas, si anda divulgando datos de otros clientes, entonces ese proceso impacta en los datos del cliente. Tanto el responsable del área a la cual se le hacen las observaciones como los auditores son empleados de la compañía, de los cuales necesitamos nombre, apellido y legajo. Hasta acá, con esto, tenemos casi todo lo que vamos a necesitar. Y después nos dicen las consideraciones, que son las reglas de negocios para saber si una observación está vencida o no. Además de decir que acá está que existe una clase llamada fecha. Bueno, si vamos a ver qué es lo que tenemos. ¿Qué entidades se les ocurren que vamos a tener acá? Área es una. Observación externa. Observación interna. ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos? Sistemas, procesos. Tema, proceso. Compromiso, empleado. Compromiso, empleado. Sí. ¿Algo más? Fecha, la fecha porque lo daban. Fecha. Sí. Y bueno, y la empresa, ¿no? Que tiene las áreas. Y la empresa. Bueno, de la empresa podemos tenerla o no. O sea, ahí si la creamos, o sea, no resta, pero tampoco suma. Aunque podía estar o no. Vamos a abrir el UML y vamos a empezar a diagramar. A ver qué es lo que tenemos y después cómo se relacionan entre sí. Vamos a crear la clase empresa, que no va a tener atributos. Y ahora empezamos. Tiene el área. Pues tenemos acá observación interna. Con observación. ¿Hay herencia? ¿Hay algo que sea común a ambas? ¿Son dos entidades sueltas?
Observaciones, el padre de esas dos. Claro, hay algo que es común a ambas. Título, fecha y descripción. Permiso, fecha. Se pone esto un poco más abajo. Bueno, de fecha simplemente sabemos que tiene un método que se llama restar, que es un método público. Ese ya lo podemos diagramar. Bueno, observación. ¿Qué era lo que tenía? Tenía la descripción. ¿Qué más tenía? Título y fecha. Título. La observación interna que tenía. Tenía días, una constante, días de atraso 90. Y si estaba en revisión o no, un boolean. Bueno, acá con el de en revisión, algunas personas lo pusieron como un enum, también estaba bien, mientras hayan hecho bien la comparación después con el enum, estaba bien ahí. Con eso, el booleano para mí es la opción más acertada porque no puede estar o no en revisión, ¿no? O sea, no había más detalles de estados, como decía, no sé, en revisión pendiente o finalizada, no, simplemente te decía si estaba o no en revisión. Entonces, los que lo hicieron con enum está bien, pero la más rápida era hacerla con un booleano, porque no había otros estados como para ponerlo. Si nuestro único estado es si estaba o no en revisión, también incluso no decía si no estaba en revisión, ¿en qué estado estaba? ¿Estaba finalizado o estaba pendiente? Entonces, por eso el booleano es lo que más se ajustaba al enunciado. Y la externa tenía el nombre consultora. Y la constante, días de atraso 60. Y estas, lo que decimos es que observación interna hereda de observación porque tanto la interna como la externa van a compartir ciertos atributos, como por ejemplo el título, la descripción, el título, los compromisos que podía haber. La fecha te faltó en observación, Sí, la ¿o fecha no? también. Esto tenía una fecha de origen, ¿no era, no? ¿Cómo era que lo nombraba a la fecha esta? Esperen que estos cuadraditos. Aquí lo cerré. La fecha de alta. Fecha de alta. Y esto tenía compromisos. Y estos compromisos, el compromiso que tenía una descripción. ¿Qué más tenía el compromiso?
Fecha también. Sí, la descripción y la fecha. Fecha de cumplimiento, creo que. No. Ahí está. Bueno, hasta acá de esta parte, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, después también... Bueno, por lo que vos decís, porque nos spoileaste la respuesta, yo por ejemplo hice ahí la interfaz despirable, pero me estoy dando cuenta que no, porque pienso yo, no sé, porque observación interna y externa son, o sea, no es necesario porque son como de lo mismo, ¿no? Si hubiese Claro, sido ahora vamos a ver distinto. justamente esa parte. Bueno, una empresa Mm. tiene una colección de áreas y un área tiene una colección, puede tener una o más observaciones. ¿Hasta acá estamos de acuerdo con esto? Ujú. Y después también un área tenía una serie de procesos y una serie de sistemas. Bueno, ¿qué quiere decir que una observación es expirable? Que básicamente tiene una fecha en la cual se tendría que haber cumplido eso. Ahora, vamos a ver. Observación dice que la observación puede ser contra un sistema o contra un proceso. ¿Estamos de acuerdo con eso, que decía eso? Entonces, sistemas y procesos son dos universos separados. Un proceso puede tener distintos procesos abajo, pero nunca es un sistema. Y un sistema nunca va a ser un proceso. Se entiende que son dos sistemas separados. ¿Qué nos pedía de eso? Nos pedía saber, para el tema 1, el nivel de criticidad. Igual aún así, en esta parte nos decía que la observación puede tener tanto procesos como sistemas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cómo lo resolverían a esto? Para que observación pueda tener tanto procesos como sistemas. Yo lo que hice, igual no era mi tema, pero en el UML hice pero no sé, hice una interfaz de nivel de criticidad, o sea, si es auditable, no sé si está bien esa parte o no, y que tenía elementos auditables. Y Claro, esos elementos, exactamente. Lo que había que hacer era una interfaz auditable, porque la observación se iba a hacer sobre un elemento auditable. No nos importa si es un proceso o un sistema. Se iba a hacer sobre un elemento que va a ser auditable. Entonces, auditable, acá va interfaz. Acá lo vamos a dejar en blanco para el tema 1, con un método que se llama en este caso get nivel criticidad. Y tanto proceso, la flecha, fíjense que siempre va desde, no me acuerdo si fue en este curso o en el otro, siempre va desde la entidad del origen hacia el destino. En realidad, proceso implementa auditable, no al revés. y te hago una pregunta. Sí, y acá, un segundo,
La observación va a tener una colección de elementos auditables. Ah, ¿no era Aria la que tenía los elementos auditables? El área tiene, por un lado, como les digo, esperen que voy a poner esto acá, lo vamos a poner. Esto era uno solo tenía. El área tiene, por un lado, una serie de procesos. O sea, el proceso de venta, el proceso, en el caso de la empresa de sistema, el proceso de construcción, el proceso de estimación, el proceso de armado de versiones, diferentes procesos. Además tiene distintos sistemas, por ejemplo, en el área de sistemas vas a tener Java, Windows, Oracle. En el área de venta vas a tener el Photoshop y demás. Distintos sistemas y distintos procesos. Entonces, el área tiene por un lado una colección de procesos y por otro lado una colección de sistemas. Dos universos totalmente separados. Por eso, área tiene una colección de cada uno. Ahora, la observación se va a hacer sobre uno de estos. A uno de estos le voy a hacer una observación. ¿A cuál? No me interesa. Lo único que me interesa saber es qué tan crítica fue la observación que se hizo. ¿Se entiende? Entonces la observación va a unificar el comportamiento de proceso y de sistema, de saber qué tan crítico fue la observación a través de una interfaz. ¿Qué es lo que va a tener la observación? No me importa, lo que yo quiero saber es qué tan crítico es. Mientras que el área sí tiene una colección de procesos y una colección de sistemas porque son entidades distintas. Acá no hay herencia, hay simplemente una interfaz, o sea, un método polimórfico. Ambas me van a tener que saber decir qué tan crítico es el error que yo encontré acá. Si es una gilada, si es algo como que, bueno, puedo vivir con ello, o si es algo que rompe todo. ¿Se entiende? O sea, la única función, o sea, la observación lo único que le importa es saber, uno, a quién, o sea, el nombre de lo que se le encontró y qué tan crítico es. ¿Se entiende? Fíjense, vamos a ver lo que decía el enunciado con respecto a eso. Cada observación se realiza sobre un sistema o sobre un proceso. Ambos son elementos auditables y todo elemento auditable debemos conocer su nivel de criticidad. Fíjense, acá en esta línea me está diciendo el comportamiento, que debo conocer su nivel de criticidad, más allá de que si dice que son auditables o no. Lo que me dice es que los procesos o los sistemas necesitamos saber qué tan crítico es. Entonces, automáticamente, en el diagrama tendría que aparecer algo que me permita enlazar la observación con un proceso o un sistema y saber qué tan crítico es. Independientemente de si sé o no cómo se implementa, ¿se entiende? Entonces, esto tiene que estar acá y acá. ¿Cómo lo va a implementar cada una? No sé, yo lo único que sé es que tengo algo que es auditable a lo cual le puedo preguntar qué tan crítico es el error que encontró. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué acá está la interfaz? ¿Y por qué acá tengo dos arrays? Si no Sí, se sí, entiende, perfecto. lo podemos ver de otra forma. Bueno, eso con respecto a la parte de acá de la interfaz. ¿A quién le tocó el tema 1? El tema de la criticidad. A mí me tocó. ¿Y vos lo hiciste de esta forma? No, justo en lo que le erré yo es en eso. No sabía en el método de saber, de recorrer las criticidades, cómo llegaba de observación a auditable. Claro, ahí justo con la interfaz.
La observación tiene un auditable. ¿A qué se le hizo? Al Photoshop, al Windows, y el área tiene las diferentes observaciones. Bueno, volviendo acá, lo de cómo saber si está expirada una observación. Bueno, ¿cómo voy a saber si está expirada una observación? Con un método, por ejemplo, que abajo lo pedía. Está vencida. O sea, yo tendría que tener un método que se llame está vencida, que me va a devolver que es un booleano. Ahora, observación a simple vista, ¿puede decir si está vencida o no está vencida? O sea, Bueno, yo una observación hasta antes pura. del parcial yo diría que sí, que no, que era abstracta. Hasta después de la corrección te digo que sí. ¿Por qué podría saber la observación? ¿Sabemos con los requerimientos o el enunciado? ¿Sabemos, habla de la observación en común o cada observación se vence de distintas formas? Tengo entendido que cada observación se vence de distintas. O sea, tienen una cosa en común que tiene que recorrer los compromisos, pero cada una tiene distintas. Cada una tiene un vencimiento distinto. Claro, cada una, ahí está la cuestión. Cada una de las observaciones tiene un criterio distinto con respecto a los compromisos. Entonces, observación no puede responder al método está vencida. Entonces, es correcto. Esta clase es abstracta y este método también es abstracto. Ahora después vamos a ver qué necesitamos hacer para poder implementarlo. Pero las que pueden responder a está vencida son las hijas. Y acá no hay una interfaz, porque ¿qué comportamiento quiero unificar? El saber si está vencida o no. Pero tengo esta entidad sola. Esta entidad ya me agrupa a las hijas. Es distinto que acá. Que acá sí tengo que tener una interfaz porque este y estas son entidades distintas. O sea, un sistema no es un proceso y un proceso tampoco es un sistema. Y un sistema no es auditable. Implementa la interfaz auditable, pero no hay una herencia con auditable. ¿Se entiende la diferencia? Acá simplemente como Sí, tengo un solo modelo. un comentario respecto a esto. Sí, Lo estoy entendiendo bien justamente por este ejemplo, que proceso y sistema son dos cosas distintas y necesitas algo que los trate por igual porque son dos cosas distintas. Pero, mismo en el parcial de taller, parte de completar el ejercicio está dentro de justamente de clases que son hermanas. Entonces, como que también se deja entrever si quizás puede estar o no, ¿entendés a lo que voy? O sea, queda claro que no, está bien, estamos frente a dos clases hermanas, ¿para qué voy a poner una interfaz en esto? Pero pasa algo parecido, o sea, con el mismo del parcial de taller, estamos trabajando clases hermanas con una interfaz, con un método que perfectamente podría no estar. ¿Se entiende? claro, O sea, capaz que... habría que ver qué es lo que pide el enunciado, a ver que en este contexto, acá expirable no había necesidad de tenerla como interfaz. Habría que ver el enunciado del otro parcial o ver por qué estaba esa interfaz ahí. Quizás simplemente estaba porque el que lo pensó que había una interfaz por algo. En este caso no era necesaria. Si quieren después pásenmelo al enunciado y lo revisamos. Bueno, es como que se me contraposicionan como los conceptos. Claro, acá el concepto es el siguiente. Si dos entidades
totalmente distintas necesitan responder a un método, o sea, necesito unificar el comportamiento, ahí aplico el concepto de interfaz. Si dos entidades son de la misma, pertenecen a al mismo tipo, en realidad con una clase abstracta ya te alcanza. ¿Por qué? Porque acá tenés parte común y parte en particular. Parte general y parte específica. ¿Podría estar la interfaz expirable? Sí, podría, pero no es necesaria. O sea, no es que está mal que esté. No es necesaria simplemente. Porque acá esta ya sabe responder al está vencida. No tengo que unificar el funcionamiento de esta con ninguna otra. O sea, esta clase observación unifica el comportamiento de estas dos. ¿Se entiende? Ya lo tengo unificado. Esta clase abstracta funciona de unificador. Mientras que acá no puedo unificar esto. Necesito una cosa extra, como un auditable. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Pablo, a mí, yo me quedé con la sí. duda porque me pusiste en observación como que está vencida la observación no debería ser abstracto. Y yo me quedé como, bueno, esperando a ver qué onda hoy para ver cómo lo hacía, pero igual me mandé un par de macanas con el NS, un super y tal. Ok, Pero después si querés lo revisamos. Quizá me equivoqué. sí, por ejemplo, también hice, en vez de dos arrays en proceso y sistema, lo hice uno solo y que apunte a sobre una interfaz auditable. Y ahí devolvía una observación. Eh, Claro, después del parcial, si querés revisamos el caso tuyo en particular. Quizás había otro error de concepto. Después lo revisamos, ¿te parece? sí, no, tranqui, era como para. Porque ¿Se entiende por qué esta observación acá en no este entendí modelo es nada. abstracta? Dije. ¿Se entiende por qué acá esta es Sí, abstracta? perfecto, perfecto. Sí. Genial. ¿Cómo hago para hacer lo que me pedía para saber si está vencida o no está vencida? O sea, ¿qué necesito saber para saber si una observación interna está vencida? Vayamos al enunciado. En el caso de las observaciones internas, si tiene al menos un compromiso vencido, es decir, donde la fecha de compromiso tiene más de 90 días de atraso respecto al día de la fecha, la observación no está en revisión, entonces está vencida. En el caso de las externas, si tiene al menos un compromiso vencido, es decir, donde la fecha de compromiso tiene más de 60 días de atraso respecto al día de la fecha. Fíjense, esto hasta acá es lo mismo, exactamente lo mismo para ambas. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Sabiendo que observación tiene los compromisos y compromisos tienen una fecha, puedo poner un método que se llame existen compromisos vencidos que reciba un int y devuelve un booleano. Y este lo ponemos como protected, por ejemplo. Este método va a recibir un tope 60 o 90 y va a controlar contra esto. Y acá en esta vencida, yo puedo acceder, acuérdense de los modificadores. El protected me permitía acceder a todos los, o sea, a las hijas le permitía acceder a los padres, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si yo pongo esto así? ¿Esto sería correcto ponerlo así? Compromisos como protected. O accederlo con el getter, ¿sería correcto eso? Yo, en mi error, pienso que me faltó el getter de eso. No sé si lo hubiese puesto así, con protective.
o sea, a mí me faltó hacer un getter, ese justamente. Claro. Ponerle esto acá, habíamos dicho que era una mala práctica. No es que está prohibido, pero es una mala práctica. ¿Por qué? Porque rompe el encapsulamiento. Ahora, si yo desde acá, desde el está vencida de este, itero hasta que encuentre una que la fecha que el restar este me dé más de 90, lo que yo programo acá lo voy a tener que hacer. La única diferencia es que voy a tener que decir si que el restar este me dé menos de 60. Pero el proceso es el mismo. Entonces lo hago acá común, lo hago una sola vez, le paso el número, el tope por parámetro y después de acá lo consumo. Entonces lo programo una sola vez. Ahora lo vamos a implementar para ver eso. Y listo, con esto, falta el empleado. Empleado, ¿qué tenía el empleado? Nombre, apellido y legajo, ¿no? Sí. Y nada más, le vamos a dejar esto un espacio para después el método del tema 1. Y acá esto simplemente teníamos la observación, tenía un auditor. Tenía un responsable. Bueno, con eso ya tenemos, vamos a poner los datos de estos métodos que nos pedían. Obtener cantidad de observaciones internas. Esto era un método del área, porque al área le pedías la cantidad de observaciones que tenía. Acá no había que buscar. Quienes me dijeron que si había que buscar, yo les respondí que sí, para que no los desconcierte y no les haga... en realidad siempre les dije, no es necesario, pero si quieren hacerlo, háganlo. Pero era un método de área, o sea, no había que buscar en la empresa el área y al área hacerle la cantidad de observaciones. O sea, el área tenía que saber responder ese método. Lo mismo acá con obtener observaciones vencidas. Y este debería devolver una array list. Y con eso tenemos todo el enunciado. Para el tema 1, vamos a poner los métodos de paso ya que está. El enunciado hasta acá es exactamente igual. O sea, no cambia una sola palabra. Lo único que acá dice es que tengo un sistema, tiene nivel de criticidad 1, si posee datos de los clientes, y nivel de criticidad 2, si además supera la cantidad de usuarios, supera 500. Bueno, ¿qué nos falta en el diagrama? Nos falta decir el sistema, que esto también el otro tema lo tenía, que es usuarios. A ver qué decía, de los sistemas se conoce su nombre, El sistema datos de tenía cliente. nombre, Sí, tenía nombre, tiene datos y la cantidad de usuarios. nombre. Y tiene datos, Boolean.
Y el proceso tenía un código, cantidad de actividades. Esto tenía un... Cantidad de actividades, impacta cliente, afecta patrimonio. Clientes, booleano. Bueno, ¿y acá qué teníamos? Acá tenemos dos constantes que poner. Si supera los 500 usuarios, o sea, el máximo de usuarios para sistemas, mínimo usuarios. O usuarios crítico, por ponerle un nombre, 500. ¿Y qué más dice este? Mientras que el proceso tiene criticidad 1 si el proceso impacta en los clientes y nivel de criticidad 2 si además posee más de 7 actividades e impacta el patrimonio. Entonces, cierro esto. Acá. Min para min actividades. Para crítico 7. Y después acá en la interfaz teníamos criticidad 1 en 1 y criticidad 2 con 2. ¿Se entiende? Después nos decía, obtener cantidad de observaciones externas en el área, o sea, con el nivel de criticidad, ese método ya lo habíamos puesto, y el método de mostrar observaciones críticas, que muestre por consola el título, descripción, nombre, apellido y legajo del auditor de las observaciones de un área en particular, cuyo nivel de criticidad de elementos auditables sea mayor a 1. Entonces, para eso vamos a necesitar este método. Y acá vamos a necesitar un método que se llame mostrar datos. Y este también. El empleado también necesitaría un método mostrar datos para poder mostrar los datos del empleado. ¿Se entiende? Y acá vamos a necesitar también un método esto también tendría que tener un nivel de criticidad. O sea, un método que se llame get nivel de criticidad. O, sí, podemos llamarlo igual. Esto no quiere decir que una observación sea auditable. Simplemente tiene que saber este método. O algún método similar. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora el UML? De lo que pedía, fíjense, era bastante larguito. Eso sí, eso no se lo discuto. No, había bastantes cosas que
que diagramar. Pero ¿se entendió ahora el qué había que hacer y cuáles son las diferencias entre, por ejemplo, esta clase que es abstracta y esta que requiere una interfaz? Lo que buscaba evaluar esto es justamente ver cuándo aplican una clase abstracta y cuándo aplican una interfaz. ¿Se entendió? El UML. Sí, sí, se entendió. Bueno, vamos a implementarlo y ahora vamos a ver cómo usamos esto. ¿Por dónde quieren arrancar a implementar? ¿Por obtener cantidad de observaciones internas o por el método está vencido de observación? Y yo iría por el de observación para entender eso de que hace esa parte compartida y se lo pasa. Ok, bueno. Clase observación. Esto me va a volver un booleano. Esto viene a ser un parámetro. Y el método le vamos a poner existen compromisos vencidos. Esto se lo ponía como protected o público. Estaba bien, o sea, eso no había tanta diferencia. Protected es obviamente el ideal. Tipo boolean vencidos y acá tenemos que poner false y además lo que vamos a necesitar es la variable para iterar. Y listo. Bueno, entonces. Obviamente acá voy a recorrer con un while. ¿Por qué? Porque me decía, con que haya uno que esté vencido, ya con eso me alcanza para decir que está vencida. Entonces, this.compromiso.size y menor compromiso.size y no hay vencidos. Entonces, lo que hago acá es directamente preguntar si. Acá podemos usar una variable si quieren para hacerlo más fácil. Compromiso. Entonces. Y acá. C.get fecha. ¿Qué le habíamos puesto? A este de acá. Fecha de cumplimiento. Punto restar. O sea, si esto es mayor que acá, límite,
Si esto es mayor que el límite, o sea, supera al límite que puede ser 60, 90, 50 o lo que sea que llegue por acá, entonces lo que voy a hacer es, hay vencidos en true. Si no, siga. Pablo, ¿el restar no recibía una fecha y devolvía un int? No, ¿No? fíjate lo que dice acá, dice, No, en el otro. nivel de criticidad, este es el de acá. Para calcular el vencimiento contás con una clase fecha que tiene día, mes, año y un método restar, que devuelve un entero con la diferencia en días con la fecha de hoy. Ah, bueno, O yo en mi cabeza me imaginé que le mandabas la fecha y te devolvía, no sé. Está bien, pero bueno, mientras le hayas, o sea, ahí le cambiaste lo que decía acá, pero bueno, igual el funcionamiento, el concepto es el mismo. Si esto, ya sea que le mandes o no la fecha de acá, es mayor al límite que puede ser cualquier límite que vos le hayas puesto, entonces decime que está vencido y si no, seguí hasta que se acaben o encuentres uno vencido. ¿Se entiende lo que hace este método? Mm. Entonces, ahora por ejemplo, Y el límite que es mandar la constante por parámetro. claro, exactamente, Ah, extend, observación, acá lo que tengo que hacer directamente es lo siguiente. Vamos a ver las reglas de negocio, no las acuerdo. Las observaciones internas, si tiene al menos un compromiso vencido, bueno, y la observación no está en revisión. Entonces, esto me va a devolver true cuando cuando no esté en revisión y no. Acá lo pueden llamar con this, punto, existen compromisos vencidos, porque es protected, le pueden poner super, de ahí da lo mismo. Y acá le pasan días atraso. Entonces, si no está en revisión y no hay vencidos, listo, no está vencida. En realidad, esto vencida me va a dar true es si está en revisión o, porque está por la negativa. Existen días, si está en revisión o hay compromisos vencidos, entonces está vencida. ¿Se entiende? Acá simplemente lo llamo y le digo, esto ya lo programé. ¿Cómo sé si está vencida? No importa, contra un límite, que puede ser 90 o 60, o si agrego una nueva observación y tiene otra regla, va a ser otro. Esto lo hago variable, porque este algoritmo de acá, respeta esto. Si al menos tiene un compromiso, es decir, donde la fecha de compromiso tiene más de. y si hubiese sido, si no hubiese sido protected, hubiésemos tenido que poner super punto. Si es privado, no lo iban a poder acceder, por más que le pongan super. No, si era public. Si era public, no, tampoco. El super en realidad lo pones cuando vos querés sobreescribir, por ejemplo, si tuvieras una está vencida en observación. Entonces pones super para indicar que estás sobreescribiendo el método ese mismo.
Pero lo que no entiendo acá es, si existen compromisos vencidos, no está dentro de observación interna, está dentro de observación. De observación, pero como es protected, Por eso puede acceder. ya, Y si hubiese sido public, por eso te también lo pregunto, mismo. ¿hubiese podido acceder lo mismo? Claro, el protected solo o sea, te limita a que solo lo puedan acceder las hijas. Y el público lo pueden acceder las hijas y Ok. todo el resto. Y todos. Ok, Y el privado, ok, solo este. perfecto. ¿Se entiende cómo había que hacerlo? Y el de externa era más fácil. Porque es simplemente si había un vencido. Entonces fíjense, en estas dos clases no programé dos veces lo mismo. Lo programo una sola vez y después lo llamo en estas. ¿Se entiende? Vamos con lo que seguía. Obtener observaciones vencidas de área. Y esto simplemente lo que hacía era iterar observación acá van a necesitar una variable que es y acá básicamente lo que hago es meter un if is o punto está vencida itero todas las observaciones. Le pregunto si está vencida. Y ahí, si está vencida, lo agrego a la lista. Está vencida, es un método polimórfico, así que no me importa en realidad qué tipo de observaciones o van a saber responder a está vencida. Este lo va a responder de esta forma cuando sea interna y esto lo va a hacer responder de esta forma cuando sea externa. ¿Se entiende? Esto era todo lo que tenía que hacer este método. Y nos falta uno más, que es observaciones internas. Que te vuelve un int. Acá esto, en vez de ser una array list, es un int. Vamos a poner cant. Vamos a poner en 0. Y acá lo único que teníamos que hacer es decir o instance of observación vencida, observación interna, perdón. Y eso es todo lo que había que hacer. ¿Se entiende? El tema 2. Fíjense que era cortito, no tenía más que estos métodos. Y con eso respondimos a todas las cuestiones que nos pedían. La única complejidad era hacer este método. Y después de acá, llamarlo. Y después de acá, llamar al está vencida. ¿Se entendió el tema 2? ¿Alguna duda? ¿Pregunta?
pasamos al tema 1. Sí, sí. Bueno, el tema 1 no era muy distinto de este. El cantidad de observaciones externas era lo mismo que de internas, la única diferencia es que acá cambia esto. Ahora, lo que sí había que hacer era crear los dos métodos de la interfaz. Vamos a ponerlo. Vamos a poner fuera ahí con los otros. Vamos a poner proceso implement auditable. Y acá básicamente, ¿qué era lo que decía? Esto nos decía que para los procesos, si tiene el nivel de criticidad 1, si el proceso impacta en clientes, y 2, si tiene más de 7 actividades e impacta en el patrimonio. Entonces, una variable de tipo int, nivel en 0, entonces, acá pregunta. Si impactan clientes, y si impactan clientes, entonces lo que tengo que mirar es si el div.cant actividades es mayor a, como le habíamos puesto esto, min act crítico y dis.afecta el patrimonio. Entonces, acá lo que había que hacer era directamente asignar el nivel de criticidad. Vamos a cambiar acá que esto lo escribí mal. Si esto no se cumple, o sea, si impacta al cliente, si esto se cumple, el nivel es 2. Si no, el nivel es 1. Y si no, el nivel es 0. Está en proceso y en sistema. Para sistema, ¿qué nos decía? Nos decía, posee 1 si posee datos del cliente y 2 si además la cantidad de usuarios supera los 500. Sí. Tiene datos clientes y si además usuarios. Entonces, si tiene datos del cliente y
la cantidad de usuarios es mayor que 500, entonces el nivel de criticidad es 2, si no el nivel de criticidad es 1, y si no es 0, no es crítico. ¿Hasta ahí se entendió? Además, había que agregar dos metoditos que era el método mostrar datos, que lo que tenía que hacer era lo siguiente: mostrar los datos de la observación. Dis.título, dis.descripción, dis.auditor.mostrar datos, y acá empleado era dis.nombre, apellido, y acá legajo. Entonces, mostrar datos, muestra el título, el nombre, y del auditor, en vez de pegarle acá todos los datos que pedía del auditor, simplemente llamó un método mostrar datos para que esta clase me muestre sus datos. Y en el S de las observaciones, mostrar observaciones críticas, esto era simplemente si o punto get nivel criticidad es mayor a lo que hemos puesto acá, acá me equivoqué. Entonces acá simplemente hago o punto mostrar datos. Ahora, falta una cosa más acá para que esto funcione, que es lo que le faltó a varios. Falta implementar el get nivel de criticidad. Y esto simplemente en la observación o punto, esto es dis.auditable punto get nivel de criticidad. Entonces, fíjense, el get nivel de criticidad de observación es simplemente llamar a su elemento auditable, que puede ser un proceso o un sistema, y decirle que devuelva el nivel de criticidad. Entonces, esto es lo que, este método get de nivel de criticidad es lo que enlazaba a la observación con el nivel de criticidad. Y esto es, si es mayor a 1, entonces muestra los datos. Y esto era void. Bueno, con eso ya tenemos los dos temas hechos. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto al examen? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que no haya cerrado? ¿Algún concepto? Bueno, entonces vamos a dejar de grabar.